La primera encuesta post segunda vuelta de CADEM se conoció anoche y es bien interesante lo que plantea. 55% de los encuestados cree que a Chile le va a ir bien o muy bien con el gobierno de José Antonio Kast. Y frente al enunciado, independientemente de su preferencia en la última elección, ¿cómo cree usted que le va a ir a Chile con el nuevo gobierno? 18% cree que le irá regular, 20% mal o muy mal y un 7% no responde. Pero lo interesante es que independientemente de por quién votó, 55% de los encuestados cree que a Chile le va a ir bien o muy bien con el gobierno de José Antonio Kast. Está muy en la línea, ¿no?, del 58% que obtuvo el candidato en la segunda vuelta. En comparación con los anteriores presidentes, Kast está empatado en este ítem con Boric, mientras que Sebastián Piñera inició su mandato con un 60% de personas que creía que le iría bien o muy bien al país. Pero además, respecto de las primeras ideas que ha revelado José Antonio Kast, un 60% cree que es buena idea que el presidente viva en la moneda, 66% cree que es una buena idea que se recupere el rol de la primera dama. Esto es bien interesante, a tomar nota en el gobierno de Gabriel Boric. 2 de cada 3 chilenos, eso es lo que nos está diciendo la encuesta CADEM, considera que es una buena idea recuperar la figura de la primera dama, una cuestión que fue, eliminada en esta administración y defendido, de hecho lo hizo la ministra Camila Vallejo el día viernes cuando conversamos con ella, también, y la ministra Antonio Orellana, que también estuvo con nosotros el día jueves aquí en Infinita, defendiendo la determinación de este gobierno, que consideran que es una institución que solamente exista en función de la relación de parentesco, es lo que decía la ministra de la Mujer y Equidad de Género, no le parecía a este gobierno y por eso es la razón por la que finalmente se redistribuyeron las funciones del gabinete de la primera dama. Vamos a hablar de esto en todo caso cuando nos acerquemos hacia el final de año para mirar también algunas cosas respecto de las decisiones que tomó este gobierno y que parecieran no haber sido probablemente las de mayor impacto positivo, ¿no? Pero aquí habrá que tomar nota. La mayoría de la gente considera que debe volver la institución de la primera dama, 66%. Y en las expectativas respecto al futuro del país, 61% se mostró muy optimista u optimista, una cifra que no se alcanzaba desde el 2018. Sí, la gran mayoría, y esto es interesante, dice que votó por José Antonio Kast precisamente por el tema de la migración, aunque un porcentaje también dice que votó para evitar que el comunismo llegara al poder, para que no ganara Janet Jara y el Partido Comunista, 37%, y para evitar que el próximo gobierno fuera la continuidad del presidente Boric, el 32%. Ese último dato también debería tomarlo en consideración el gobierno, está muy en línea con lo que estamos planteando aquí, o sea, es, digamos, 33, por decirlo así, o sea, un tercio de la gente piensa que lo mejor es que, no haya continuidad de este gobierno. Pero me quiero detener en una de las preocupaciones de la gente, efectivamente el de la migración, que es uno de los desafíos que tiene por delante este gobierno y por lo tanto allí es donde están diseñando sus estrategias políticas y eso está muy en línea con lo que vamos a ver probablemente hoy con el presidente electo José Antonio Kast viajando a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa. Así como en Argentina con Javier Milei, inevitablemente uno asume que hablaron, entre otras cosas, de políticas económicas y bueno, sabemos que fue a convencer también a José Luis Daza, actual autoridad chileno-argentina que trabaja en el gobierno del presidente trasandino. En el caso de Daniel Noboa, fundamentalmente sus políticas en torno a la seguridad. Ecuador es un país que está viviendo situaciones de inseguridad brutales, muy compleja, con la presencia del crimen organizado dentro y fuera de las cárceles, lo que ha obligado a militarizar buena parte del país y el control carcelario también, y por lo mismo la experiencia respecto de lo que pasa en Ecuador y las políticas adoptadas por el presidente Noboa le podría eventualmente ser de utilidad a José Antonio Kast, y considerando las preocupaciones o las inquietudes que tiene la gente reflejadas en la encuesta CADEM sobre qué es lo que espera que aborde, y ahí está el tema de la migración, una de las causas, no es la única, pero una de las causas efectivamente del avance del crimen organizado en Latinoamérica. Por supuesto que José Antonio Kast tiene allí un desafío por delante, lo mismo que el debate que se ha generado en torno a quién nombrar en el Ministerio de Seguridad, porque de hecho el diario La Tercera contaba en un muy buen artículo este fin de semana que ahí está una de las, de las disquisiciones, ¿no?, de los debates al interior del equipo que trabaja con el presidente electo sobre quién debe ser la figura a la que nombrar, y aparecen también, por supuesto, nombres de exuniformados. Otros consideran que debe ser una autoridad política, considerando que el Ministerio de Seguridad es clave y se va a sentar en el Comité Político de la Moneda porque sale el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y entra al Comité Político el Ministerio de Seguridad. Cada presidente elige qué ministerio quiere que estén en su comité político, y esa es la decisión que ya habría tomado el presidente electo. Entonces, el tema de la seguridad
sabemos que es clave y aquí cada gesto, cada señal que se dé, y especialmente desde el 11 de marzo, va a ser muy importante. José Antonio Kast, que hoy día además se va a reunir con la expresidenta Michelle Bachelet, se reúnen al mediodía antes de que viaje a Ecuador, en la oficina de la exmandataria, donde van a conversar, probablemente en una cuestión medio protocolar, ¿no? Como ya lo ha hecho José Antonio Kast, bueno, con Eduardo Frei, a pesar de que ha sido interpretado como una señal muy política. No lo ha hecho con el expresidente Ricardo Lagos, pero porque sabemos que el exmandatario está retirado de la vía pública, pero desconocemos si va a haber un encuentro allí en este sentido. Pero la reunión con Bachelet además va a tener la particularidad de definir si es que entran en conversaciones respecto de apoyarla o no en su candidatura a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas. No hay posibilidad de éxito realmente en esa postulación si es que el gobierno no valora o no apoya la candidatura, porque además implica, entre otras cosas, recursos económicos, pero además porque el Estado de Chile está, digamos, impulsando esa postulación. Dificulto que hoy día José Antonio Kast salga a esa reunión diciendo si la va a apoyar o no, pero seguramente va a ser un tema del que van a conversar. Anoche estuvo en entrevista en Tele 13 José Antonio Kast y entre otras cosas abordó definiciones claves sobre austeridad, responsabilidad fiscal y la relación entre el Ejecutivo entrante y el actual gobierno, especialmente en materia de empleo público. Un tema, en todo caso, del que vamos a hablar más adelante con nuestro compañero Roberto Sá aquí en el programa. Pero si bien en este diálogo abordó hartos temas, dos concentraron probablemente la atención más política, ¿no? ¿Qué va a hacer Kast frente al aumento del sueldo presidencial y cómo va a enfrentar lo que la oposición llama los amarres al nuevo gobierno? Precisamente le preguntaron sobre si va a aceptar o se va a rebajar el sueldo, lo que, digamos, es tema. Hay que recordar que la Comisión para la Fijación de Remuneraciones determinó que a partir de marzo del próximo año el presidente va a recibir el sueldo más alto del aparato público con una remuneración bruta superior a los 10 millones de pesos. Y en ese tenor, Kast evitó comprometer una reducción personal de su salario. Puso énfasis más bien en el origen institucional de esta medida. Dice, eso lo decidió el Congreso, es una norma legal, marca distancia de un debate que, dijo, nunca fue, de hecho, es cierto, prioritario para su equipo. Recalcó que su foco no ha estado en el monto de la remuneración presidencial, sino en el uso del Estado y los cargos de confianza. Él dijo, nosotros no hemos debatido el monto del sueldo, nosotros lo que hemos debatido es que se aprovechen cargos de confianza personas que tienen la actitud o las capacidades para hacer su trabajo. Y en ese contexto, defendió que las señales de austeridad van a venir por otras vías, como por ejemplo su decisión de vivir en el Palacio de la Moneda, evitando gastos asociados a residencia y seguridad adicional. Le preguntaron por las medidas de austeridad que puedan impactar a la ciudadanía y él fue enfático en descartar recortes en beneficios sociales. Dijo, nosotros hemos señalado que no vamos a tocar ningún derecho adquirido, aunque advirtió que la sostenibilidad de esas políticas depende del crecimiento y también del orden fiscal. Uno de los principales problemas del Estado es el desorden administrativo, decía, que puede derivar en ineficiencia y también en corrupción. El segundo eje crítico por el que fue consultado apuntó la discusión sobre la norma en la ley de reajuste del sector público, que insisto la vamos a analizar en un momento más también con Roberto Sá. Le preguntaron por su llamado a no exigir resultado inmediato. El presidente dijo que la ciudadanía comprende el estado actual del país, dice la gente sabe que la situación de Chile es muy compleja, dijo que su equipo ha estado concentrado en el trabajo de transición más que en celebrar el triunfo electoral y que su evaluación como gobierno va a ser de largo plazo. Nuestra celebración real sería si entregamos el mando del 2030 con más trabajo, más seguridad y más salud. Reafirmó sí su compromiso con un plan inicial de corto plazo. Él dice que tiene este plan de 90 días donde quiere mostrar una diferencia y que uno de los puntos centrales va a ser la política migratoria. Dijo que su objetivo es que los migrantes en situación irregular salgan del país para luego eventualmente postular por las vías formales. Esperamos que todos aquellos inmigrantes irregulares que están hoy en día en Chile, que quieran volver en algún momento, hayan dejado nuestra patria. Y respecto de quienes ya están en el país, dijo que van a haber fiscalizaciones más duras. Él habló también de su relación con la oposición. Él dice la campaña se terminó el día domingo y que aquí ahora hay que recuperar la paz social. Él dice que existe la oposición y nosotros tenemos que respetar a la oposición. Aún así dejó abierta la puerta a consensos en materias clave para mejorar la seguridad. Decía, necesitamos acuerdo con todos los sectores que quieran la seguridad para Chile. Él habló no solamente de la frontera, habló de los puertos, aeropuertos, el control de cárceles también como ámbitos que van a ser necesarios para poder o tener que dialogar con el Congreso. Y abordó también las críticas surgidas en torno a su relación con José Luis Daza. Él defendió el vínculo, dijo que se trata de una relación de larga data, dice que lo recibió amablemente, que se presentaron, digamos, ahí las posibilidades, pero no confirmó si efectivamente
viene a trabajar con él. Y finalmente dejó abierta la posibilidad de incorporar parlamentarios en ejercicio a su futuro gabinete si el contexto lo amerita. No entregó definiciones concretas, planteó que todas las opciones están siendo evaluadas, siempre uno está analizando toda la situación. Dijo que si el país requiere decisiones de mayor impacto político, no las va a descartar. Si Chile necesita una situación como esa, que puede ser disruptiva, bueno, si es necesario, lo vamos a plantear y lo vamos a plantear de la mejor forma también a la ciudadanía. Ahí está José Antonio Cast, entonces, en la entrevista que le dio ayer a Canal 13, donde confirmaba su viaje a Ecuador y también, entre otras cosas, como decíamos hace un momento, la reunión que va a sostener con la expresidenta. Mientras tanto, en otro lugar de Ciudad Gótica, como decía el Batman de los 60, ¿se acuerdan? En la izquierda, el oficialismo hoy, la futura oposición, se hizo un análisis particularmente en el Partido Comunista. Ellos tuvieron la reunión de su pleno del Comité Central, donde analizaron el escenario político y fundamentalmente el porqué de la derrota. La doctora Carmona hizo un discurso muy extenso, mostrando ahí la reflexión que hizo el partido. Lo hizo acompañado de Bárbara Figueroa, Juan Andrés Lagos, en fin. Destacaron mucho el trabajo que hizo la candidata Janet Jara, una candidata de una coalición que era superior, decía, al Partido Comunista, y que a todo esto no estuvo digamos, esta exposición del PC. Y ahí la autora Carmona básicamente trasladó el discurso al porqué del fracaso. Él dice que fue una dura derrota político-electoral. Esta derrota debe permitirnos corregir, obtener enseñanzas, tratar de saber dónde estaban las causas más determinantes que explican esta situación. Tenemos también que asumir el triunfo con una tremenda votación del candidato del Partido Republicano, y eso lo tenemos asumido. No pretendemos ni relativizar, ni eludir, ni evadir que el dato duro está ahí. Esto marca la política nacional y desde el Partido Comunista queremos afinar con las otras fuerzas políticas cuáles propuestas vinculadas a temas de justicia social deberán ser las banderas que van a empatar con nuestra posición frente a este tema. Ahí, decía él, hay un gran tema, elaborar una propuesta que represente bien nuestra mirada. Quisiéramos incluso compartir un documento al pueblo de Chile, cosa que tenemos que conversar con las otras fuerzas políticas para que sea lo más amplia y no solo vinculada al Partido Comunista. Él dice que no hay solo un factor que explique la derrota que tuvo el sector. Ellos dicen, primero, que no van a eludir su mirada con sentido crítico y autocrítico de qué cosas pudo haber hecho mejor nuestra fuerza propia, el Partido Comunista, respecto a su aporte a la campaña. Y ahí hay un debate abierto desde la base partidaria hasta el nivel nacional, y a la inversa también, sacar conclusiones de qué cosas podemos haber hecho mejor para haber impedido el triunfo de la derecha y haber conquistado nosotros un triunfo y la conducción de un nuevo gobierno. Él dice que aquí jugó un papel clave la coordinación con los partidos, otro factor que podríamos haber afinado en forma más clara y precisa a ojos de los resultados. Dice que fue la plataforma programática como compromiso de un futuro gobierno que empatizara con los intereses de la gente. Y también dice, entre otras cosas, la presencia de la candidatura, la campaña presidencial con el ejercicio de las tareas del gobierno vigente. O sea, básicamente cuánta responsabilidad hay también del gobierno en este sentido. Ya hemos visto probablemente más de lo que uno hubiese imaginado, seamos justos en esto, harta mirada autocrítica. Hay algunas que se han pronunciado desde el Partido Socialista. Giorgio Jackson hizo la más extensa autocrítica que hayamos visto hasta ahora. Hemos conocido en privado, o más bien, hemos conocido públicamente lo que en privado ha planteado el presidente Gabriel Boric también respecto de su propia autocrítica, y aquí está también la del Partido Comunista. Ahora habrá que ver cómo eso se traduce en las correcciones propias que estos distintos actores puedan hacer, no pensando lo que parecería, por supuesto, comprensible, pero no necesariamente lo que a la gente le interesa, no pensando en cómo recuperar el poder. Primero, porque les van a quedar 4 años, ya. 2 y medio si queremos pensar o 3 en la elección municipal, pero sí pensando en el bien del país. Y qué falta de lectura tuvieron respecto de los intereses de la ciudadanía para que la ciudadanía se sintiera más interpretada.